Buenas tardes. Son las 6 en punto. Vamos a dar inicio con el material para terminar a buena hora. Voy a compartirles pantalla. Bien. El día de hoy vamos a estar iniciando lo que es el módulo 3. Les recuerdo que el módulo 3 se compone de estos elementos: diagnóstico del contexto educativo, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, y nos va a quedar estos 4 temas para la siguiente sesión, porque ya iba a ser muchísima información. Ahorita en promedio, con las 3 diapositivas de hoy, son como 30 un promedio 28 o 30 diapositivas. Entonces ya iba a estar muy cargada para ver todo, porque el 3.4 es todo esto. Con esto es poco. Esto sí viene cargado y este también. Entonces, no quise hacerlo todo junto porque nos vamos a saturar. Entonces, vamos a empezar con la 3.1, el diagnóstico del contexto educativo. Aquí les recuerdo, esta presentación, este material, es todo del contenido del curso. Y recuerden que el curso sí vino un poco elevado porque las preguntas nos las pusieron muy difícil. Y lo que nos hicieron, bueno, lo que venía en el curso, y ahí nos decían, tienes que revisar todas las diapositivas, todo el material externo, porque de ahí también te van a preguntar en el examen. Y toda la información que tengo aquí se puede tomar repetitiva porque ya este apartado es del curso, les repito, y ya nosotros vimos los 10 materiales de análisis. Entonces, lo que vimos en la teoría lo estamos aterrizando ya en la práctica con esta situación. Entonces, vamos a empezar con la unidad 3, el apartado 3.1, diagnóstico del contexto educativo y la planeación didáctica. Y aquí empezamos. La planeación didáctica comienza con conocer el entorno que rodea la escuela y los estudiantes. Recuerden que todo lo que nos han dicho para que la escuela sea inclusiva, que esté ligada al medio, tenemos que partir de los intereses de los estudiantes. Ese sería el punto número 1. ¿Sí? Pero aquí está. ¿Qué es el diagnóstico del contexto educativo? Esta pregunta se la puse así literal porque es parte del examen. Viene en el examen de cajón esta pregunta. ¿Qué es el diagnóstico del contexto educativo? Es aquel que permite identificar factores fuera del aula y las características de los estudiantes que facilitan el diseño de estrategias de enseñanza adecuadas para el aprendizaje integral. Entonces, vean que el contexto educativo parte de todo lo que está fuera del aula y fuera de la escuela, pero que debemos conocerlo para facilitar el diseño de estrategias. Un ejemplo del conocimiento del contexto es, si yo sé que mis alumnos no tienen celular en casa, no tienen internet o ni siquiera haya un lugar donde conectarse en el pueblo, pues yo no le voy a pedir investigar en internet porque no hay dónde. Entonces ahí se refleja el conocimiento que tenemos del contexto. Entonces, ¿para qué sirve conocer el contexto? Para identificar áreas de oportunidad. ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad? Las fortalezas que tiene el medio, lo bueno. Un ejemplo, si en mi comunidad hay papelerías, hay un ciber, eso puede ser una fortaleza para mí porque mis alumnos van a tener un lugar en donde llegar a hacer tarea o en donde investigar, ¿sí? Ese es un ejemplo de muchos que puede haber. Punto 2, para reconocer las fortalezas del grupo. El grupo, dentro del salón se van a reflejar los comportamientos
del colectivo. Entonces, conociendo la naturaleza del grupo, es como vamos a saber la riqueza del contexto. ¿Sí? El tercer punto, que este diagnóstico del contexto nos sirve para entender cómo vive el estudiante. Dentro de esa comprensión de cómo vive el estudiante, podemos rescatar muchas cosas. Podemos saber si es familia nuclear, si es familia monoparental, si viven sus padres separados, si es una crianza delegada. Todo eso nos podemos dar cuenta. ¿Sí? Entonces, conocer el contexto o conocer lo que rodea al alumno fuera del aula nos sirve para que nosotros podamos diseñar estrategias enfocadas en ellos, llegar al punto exacto en donde ellos conocen toda esta situación. El siguiente punto, ¿para qué sirve conocer este contexto? Diseñar intervenciones pertinentes. ¿Qué significa este punto? Una intervención pertinente son todas las actividades que le voy a poner a mis alumnos, pero que sean adecuadas para ellos. Un ejemplo, si yo estoy en una comunidad rural, que mis calles son de tierra, es terracería, apenas y tengo señal de celular en ciertos puntos, yo no le voy a poner a mi alumno problemas en donde diga, Juan tiene que cruzar la calle y tiene que esperar la luz verde del semáforo. Va a haber niños que esa conceptualización de la luz verde del semáforo la conocen por las películas, pero no en la práctica. Y si nosotros queremos poner un problema que parta de que el niño lea los colores del semáforo, pues no va a ser pertinente esa actividad. Por eso aquí tenemos que ponerle cosas del contexto. En vez de ponerle el ejemplo de un semáforo, le puedo poner de un conteo en el campo, de un conteo de milpa, de un conteo de lo que cosechen ahí en el pueblo. Algo que sea familiar para el niño, ¿sí? Para eso sirve conocer el diagnóstico, para diseñar intervenciones pertinentes. ¿Y qué consejo nos dan? Como ustedes están en media superior, debe realizarse cada semestre. A nosotros en educación básica nos piden realizarlo cada inicio de año en agosto, pero a ustedes se los van a pedir en agosto y en enero, que es cuando se abren los semestres. Es cuando se inicia todo esto. Entonces, si se dan cuenta aquí, y para aclarar lo que les había puesto cuando revisamos la teoría del diagnóstico, son factores de cómo vive el estudiante. Pero el hecho de que nosotros nos metamos a investigar cómo vive el estudiante no implica que tengo que saber cuántas lavadoras tienen, cuántas pantallas tienen, si en su casa tienen licuadora. Tiene que ser lo relevante para nosotros. ¿Qué sí me serviría como maestro de cómo vive el estudiante? ¿Qué dispositivos? Primero, si tiene internet. En segundo, ¿qué dispositivos tiene para conectarse a internet? Si solamente el celular, si el niño tiene laptop, si el niño tiene computadora de escritorio, si el niño tiene tableta, todo eso sí me sirve. No cuántas lavadoras tiene su mamá. Entonces, tenemos que ser muy selectivos y para que ustedes lo tengan claro, porque a veces nos dicen, ah, eh, el alumno vive en paredes de concreto. El alumno vive en paredes de madera. Ok, sí, pero hay casitas que aunque sean de madera, tienen internet, tienen cómo conectarse. Entonces tenemos que saber nosotros discernir esos elementos de lo que sí nos va a quedar. Por eso se tiene que realizar cada semestre, porque dentro de ese semestre, si el alumno en primer semestre empezó solamente con un celular, pero después con el apoyo de las becas
Y después con el apoyo de las becas, ya se compró una laptop, ya se compró una tableta, ya su contexto cambió. Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Por eso así, en media superior se realiza cada semestre el diagnóstico. Ahora, el diagnóstico es si se le podría decir, es la toma de contacto o la evaluación de los elementos que a nosotros nos sirven para poder planear bien las actividades. Pero esta actividad no se despega del contexto educativo. Y aquí viene otra pregunta del examen. El contexto educativo lo manejan en dos partes, el contexto interno de la escuela y el contexto externo. Son diferentes, pero están bajo la misma conceptualización teórica. Van a ver ahorita. ¿Cuál va a ser el contexto interno? Todo lo que corresponde a la escuela y al plantel, como quien dice, de la barda hacia adentro. Ese va a ser mi contexto interno. Y el contexto externo, ¿cuál va a ser? De la barda hacia afuera, para que ustedes lo dimensionen bien y lo tengan presente. Tipos de contexto educativo son dos, el interno y el externo. ¿Vale? El interno de la barda hacia adentro y el externo de la barda hacia afuera. ¿Qué va en el contexto interno? Si es una escuela de organización completa o incompleta, si tiene todos sus maestros. Aquí se refieren, si es organización completa, es de que al menos haya un maestro por cada grado o por cada grupo. Y si es incompleta, un maestro está viendo a dos grupos o más, o te va a hacer falta un maestro, ¿sí? O no hay director efectivo. Esa es una escuela incompleta. Y la escuela incompleta tiene director efectivo y tiene todo. Recuerden que lo que vimos en Consejo Técnico Escolar, aquí viene esa definición, ¿sí? En el contexto interno de la escuela, aquí ya estamos hablando de la escuela, no del contexto educativo, no del diagnóstico en general, de la escuela. Entonces, ¿cuántos salones tengo? ¿Cuántos edificios? ¿Cuántas aulas? Si tengo patio, si tengo cancha cívica, si tengo cancha para educación física, si tengo techado, todo. Mobiliario, pizarrones, biblioteca, laboratorio, internet. En media superior, las escuelas manejan más recursos porque están haciendo sus inscripciones cada 6 meses y cada 6 meses tienen movimientos e ingresos de dinero. Entonces aquí es donde estas escuelas sí están bien dotadas. ¿Sí? ¿Qué sí me va a interesar del contexto interno? Las características del estudiante, personal, familiar y académica. Solo eso. Que si el estudiante tiene alguna preferencia, entra en personal. Que si el estudiante es de mala conducta, entra en personal. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que saber clasificar todas las categorías. Esto va en contexto interno. Toda la vida en la escuela que se da de la barda hacia adentro, todo lo de adentro. Y el contexto externo, de la barda hacia afuera, cómo viven tus alumnos, cómo es la comunidad, qué nivel socioeconómico tiene la comunidad, cuántos ganan sus padres, cuál es la actividad, cuál es la o las actividades que generan recurso económico de tu contexto. Entonces ese es el entorno social, cómo viven, los ingresos y cómo están en el aspecto educativo. Recuerden aquí que hay muchas escuelas que cuando entran o se abre el primer semestre, aplican un test socioeconómico y el test socioeconómico mide todo esto, ¿sí? Entonces, nos vamos al entorno cultural, las creencias, las normas
los valores y la costumbre. Aquí a veces la comunidad quiere imponer sus creencias dentro del plantel y tienen que estar separadas, más no peleadas. Entonces, tenemos que conocerlos esto. Y lo principal, la zona geográfica. ¿Con qué servicios contamos? ¿Dónde se puede ir a distraer nuestros alumnos o la población a los que estamos ahí? ¿Sí? Esos son los dos tipos de contexto, el interno y el externo. Ahora, vean aquí, el contexto interno, organización de la escuela, infraestructura y características de los estudiantes. Aquí está descrito que si es organización completa, si hay un director efectivo, si hay un maestro por grupo. O si es una organización incompleta, que no haya un director efectivo y que dentro de los mismos maestros exista un director. ¿Qué tipo de escuela es? Si es CETIS, CECATIS, CEBETIS, CONALEP, COBAEP, bachillerato estatal, telebachillerato, eso. ¿Y cuántos alumnos hay? Esa es organización escolar. En infraestructura es toda la estructura física de la escuela. Pizarrones, mobiliarios, pintarrones, pantallas, los discos que nos daban antes para videos de bailables y todo eso, biblioteca, laboratorio, conectividad, espacios culturales y recreativos. Todo eso es la infraestructura. Y aquí lo que les comentaba hace rato, las características del estudiante. Recuerden lo que vimos en la clase anterior. Por el rango de edad en que se encuentran nuestros estudiantes de educación media superior, pertenecen a una nueva generación, son más proactivos, viven más conectados. Entonces, pero dentro de esa conexión, su aspecto mental también falla mucho. A pesar de que están muy conectados con la tecnología, son muy dependientes también. Entonces hay que tener cuidado aquí. ¿Cuáles serían las características del estudiante que sí nos debemos interesar? Su estatus socioemocional, su salud física y mental y la motivación. ¿Por qué nos dan mucho énfasis en la motivación? Porque en esta etapa de educación media superior pasan dos cosas. O bien el alumno o alumna tiene que trabajar a la par de su familia para generar ingreso económico. Si se pone a trabajar, descuida la escuela. O si es una comunidad muy reducida económicamente y viene la cosecha de sandía, en esa semana que van a cosechar sandía, los alumnos no van a ir, porque van a preferir ganarse el día que les pagan a estar en la escuela. Entonces, por eso lo tenemos que conocer. También en esta etapa es cuando las muchachas se casan o se juntan, como dicen ellos, y ya no continúan con sus estudios. Entonces, por eso es muy importante la motivación para que nosotros como docentes, recuerden que también lo vimos en el curso, que dentro de nuestra función es estarlo motivando e incentivando para que no abandonen la escuela. Por eso aquí se rescata. En el aspecto familiar, ¿cómo es su familia? ¿Qué dinámicas tienen? Si es familia completa, si es familia monoparental, nuclear, todo. Los roles, quién manda ahí, con quién viven y los factores de riesgo. Y en el aspecto académico, los famosos estilos de aprendizaje, audiovisual, perdón, auditivo, visual, kinestésico. ¿Sí? Y los hábitos de estudio. Este tema de estilos de aprendizaje lo vamos a desarrollar más adelante, porque también bien, ¿sí? Entonces, estos son los elementos claves que debemos de observar del contexto interno.
Y del contexto externo, vean que aquí están, aquí son estos, y aquí están desglosadas. Bueno, aquí aparte, antes de continuar, si se dan cuenta, mis diapositivas son muy concretas, son muy básicas, porque le quito toda la paja. Le quito toda la paja para llegar a lo concreto. Y cuando ustedes se pongan a estudiar, vayan al grano, vayan al punto. ¿Sí? Por eso es de que se ven muy vacías, pero no me va a servir llenarlos de teoría si no va a ser algo que venga en el examen. Por eso los puntos que sé que sí vienen, concretos, pero con toda la información. ¿Vale? Entonces, regreso a la presentación. Del contexto externo, les recuerdo, de la barda, todo lo que se da hacia afuera. Lo primero es el entorno social. ¿Cómo vive la comunidad? ¿Cuáles son sus tradiciones? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuánto generan? Si hay lana, si no hay lana, ¿cómo viven, qué ganan? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel educativo que predomina? Y sobre todo, la relación con los vecinos o el barrio. ¿Sí? En el entorno cultural tiene que haber creencias y normas sociales. Por lo regular, en comunidades pequeñas, estos dos aspectos de creencias y normas sociales fuera de la escuela lo manejan las instituciones religiosas. Independientemente del tipo de religión, esto lo maneja. Creencias y normas sociales. ¿Sí? Y de eso se despega los valores dominantes. Si la comunidad es pequeña y predomina, no sé, un ejemplo, el catolicismo, va a predominar esos valores. Si son testigos de Jehová, van a predominar sus valores en la comunidad. Pero a veces esos valores nos los quieren poner en la escuela, de que no saluden a la bandera porque es un ídolo falso, de que no hagan homenaje, todo eso. Entonces tenemos que ver bien esa línea. Pero aquí quiero que tengan presente esto. Las creencias y normas sociales dentro de la comunidad van a estar influenciadas, se podría decir, por las diferentes conductas religiosas que ahí se practiquen. Y entre más pequeña sea la comunidad, más arraigada va a tener esas creencias y valores. ¿Sí? Igual que las costumbres y las pautas de comportamiento se desprenden de los valores, de las creencias y las normas. Por eso es importante conocer el entorno cultural. ¿Sí? La zona geográfica. ¿Qué características tiene el clima de la región donde se asenta mi centro de trabajo? Si llueve, si no llueve, si llueve crece el río y si entramos en bote ya no podemos salir. ¿Cómo llego? ¿Cómo salgo? ¿Y qué actividades que produzcan efectivo existen? ¿Sí? Y servicios básicos y recreación. Si la comunidad hay drenaje, si hay electricidad, si hay internet, si hay servicios de transporte, parques, teatros, museos, bibliotecas. Es difícil que en una comunidad tengamos los dos últimos, museos y bibliotecas, y menos teatro, porque el parque es lo multifunción. Aunque tengamos un espacio techado, un pequeño domo, ya con eso lo hacemos como escuela, porque íbamos a hacer todas nuestras actividades. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con toda esta plática es de que quiero que ustedes destaquen la importancia del contexto externo, todo lo que se da hacia afuera de la escuela, pero que sí se tiene que relacionar hacia el entorno interno. Aquí está. Bueno, ¿cómo vamos a obtener información de todo esto, de los dos tipos de contexto? Aquí nos dan los ejemplos. Y esto vino mucho en el examen. Y fíjense aquí algo.
Nos ponían los cuestionarios y definición de cuestionario. Por eso aquí se los puse. En el curso nos preguntaban el concepto de entrevistas y la definición de entrevistas. ¿Sí? Por eso aquí los tengo. Entonces, aquí les puse el instrumento y su definición para que también les sirva de repaso. Entonces, instrumentos para el diagnóstico son 4 principales. Los cuestionarios, que son preguntas estructuradas para recabar información sobre los estudiantes y su entorno de manera sistemática. ¿Qué quiere decir de manera sistemática? Ordenada por categorías y estructurada. ¿Sí? ¿Qué son las entrevistas? Diálogos directos con estudiantes, padres o la comunidad en general que permitan profundizar en situaciones específicas. Esa es la entrevista. En la encuesta, aquí, la entrevista vamos a manejar datos cualitativos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Descriptivos. Descriptivos. Datos cualitativos son descriptivos, acuérdense de esto. Y en las encuestas, instrumento masivo para obtener datos cuantitativos de grupos amplios de manera eficiente. ¿Qué significa cuantitativos? ¿Cuántos? En número. Entonces, las entrevistas son un modo cualitativo y las encuestas cuantitativos. Por eso, y el examen en el formulario, no. En el curso solamente teníamos 2 oportunidades para sacar 10 y dentro de eso venían estas preguntas, las diferencias, ¿sí? Y por último tenemos la observación. Es un registro directo del comportamiento y de las dinámicas en el aula y en la comunidad, ¿sí? Entonces aquí el diagnóstico puede ser individual, el que hagas tú para tu grupo, pero vas a utilizar cualquiera de estos medios, cualquiera de estos instrumentos. Colaborativo, si todos van a aplicar lo mismo. O colegiado, ya como escuela, para un mayor detalle del aprendizaje. Aquí tal vez manejé incorrecto esto. El colegiado es para homogenizar el criterio. Entonces, ya sabiendo qué información pedir, qué instrumentos ocupo, lo vamos a enriquecer. Y este apartado ya está por terminar con la idea clave. Los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado. ¿Qué significa esto? Que los contextos, si tú aplicaste un instrumento de estos en agosto, perdón, en enero que empezaste el segundo semestre y vuelves a aplicar en cuarto semestre, ya un año después, el mismo instrumento, tus contextos van a cambiar. Por eso aquí no son algo estático siempre. ¿Qué cambiaría en el contexto de un estudiante? Ah, que ya tiene cómo conectarse a internet a las clases, que ya tiene celular, que ya con las becas compró computadora, que ya se casó, que ya su hermano que se juntó con su novia ya vive con él. Pueden cambiar muchas cosas, por eso aquí los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado, que no es fijo, sino que se construyen dinámicamente, que cambian mutuamente
con la actividad de los participantes. Entonces, un contexto es algo que está en movimiento y que su resultado va a depender de la interacción de todas las personas que viven en la comunidad. ¿Sí? Ahora, ya a manera de conclusión de este apartado, el diagnóstico es la base de toda la planeación didáctica efectiva. Si tú conoces bien la naturaleza del contexto de tu comunidad, de tu, de tu entorno, pues tus actividades van a funcionar porque no le vas a pedir al alumno, por ejemplo, hay actividades que dice el maestro o se le encarga a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le dice, espera, permítame. Que ocupen un microscopio para observar renacuajos o agua contaminada. Y en la escuela no existe el microscopio, no hay cómo consigan los alumnos un microscopio en el pueblo. Entonces ese es un ejemplo. Es la base de toda la planeación didáctica efectiva, que nuestra planeación la vamos a desarrollar conforme vamos conociéndola y no vamos a estar improvisando actividades. Punto 2. Considerar el contexto interno y externo. Garantiza intervenciones pertinentes. ¿Qué es una intervención pertinente? Que nuestras actividades salgan bien, que tu práctica docente tenga todos los elementos, que aunque sea sencilla, sean elementos que tengas ahí en tu escuela. Que si tú dejas una tarea, los alumnos encuentren esos materiales que tú le pediste en la comunidad. Eso es pertinente. Tercer punto, a eso se los dije hace rato, debe realizarse cada semestre, pues las condiciones cambian constantemente. Y por último, conocer debilidades, fortalezas y oportunidades mejora la práctica docente. ¿De dónde vamos a sacar estos conocimientos de las debilidades, de las fortalezas y de las oportunidades para mejorar? De la lectura que hagamos de nuestro contexto, de la lectura de la realidad que hacemos en nuestras escuelas. Por eso ustedes se los marcan en dos momentos, al inicio siempre de cada semestre. Y este es el primer subtema. Sí estuve grabando. Buenas tardes, maestra. Apenas leí su mensaje, pero aquí estamos. Ok. Vamos a iniciar con el subtema 2. Este fue el 3.1. Pues déjeme checar, creo que sí estoy grabando. Ah, sí, sí estoy grabando. Se me olvidó que no lo había puesto. Ahora, vean cómo el curso nos lo estructuraron así de manera muy puntual. El primero era conocer el contexto. Ok, ya lo conoces. ¿Qué vas a tener o con qué vas a partir de ahí para aplicar esa enseñanza dentro del aula? Y aquí nos dan el apartado 3.2. Estrategias de enseñanza, recursos, técnicas y acciones pedagógicas para el aprendizaje significativo. ¿Cuáles van a ser esas estrategias de enseñanza? Aquí está. Las estrategias van a ser los distintos caminos que vamos a agarrar nosotros para explicarle algo al estudiante, para que el estudiante pueda trabajar un contenido. Esas son las estrategias de enseñanza. ¿Qué son? Recursos,
técnicas y acciones pedagógicas que el docente utiliza para favorecer el aprendizaje significativo del estudiante. Y aquí, highlights o puntos de interés. No hay una estrategia de enseñanza única. Te puede pasar que te sirvió hoy una estrategia de enseñanza y tienes un grupo. Aplicas la misma estrategia a otro grupo y ya no te sirvió, porque los grupos son diferentes. Por eso aquí sale el 2. No hay una estrategia de enseñanza única y se construyen entre el docente y el estudiante. ¿Qué significa este apartado verde? Que el docente tiene que conocer a sus estudiantes para planear estrategias que funcionen. Por ejemplo, si yo tengo un grupo apático que no le gusta cantar, y si le pongo una estrategia que tienen que cantar, pues no. Peor aún, si tengo un niño que tiene frenillo o labio leporino que no puede hablar bien, ¿cómo lo voy a poner a cantar en público? Entonces, muchas de las estrategias de enseñanza que no funcionan son porque nosotros no analizamos bien el contexto, son porque nosotros no conocimos bien al grupo, ¿sí? Por eso dicen que se construyen entre los dos, entre los docentes y el estudiante. Y por último, deben adaptarse al contexto. Lo que les decía hace rato, no les vamos a pedir al alumno un trabajo en equipo o una investigación de materiales que no van a conseguir en la comunidad. Algo que sea exageradamente teórico, nuestros alumnos no lo van a responder. Por eso tenemos que pedir actividades y pedir materiales que partan de nuestro conocimiento del contexto en donde están los alumnos, ¿sí? Y aquí detallado, ¿qué tenemos que hacer para seleccionar una estrategia? Ustedes que apenas van a comenzar en esta situación de enseñanza, aquí está por pasos. Conocer las características del estudiante, pero ¿qué características me van a servir para tener esto? El nivel cognitivo. ¿Cómo vamos a saber el nivel cognitivo del estudiante? Porque cuando lo recibo o cuando yo recibo un nuevo grupo, aparte del test socioeconómico, aparte del test de estilos de aprendizaje, yo le voy a poner un test para evaluar qué tanto sabe de matemáticas, qué tanto sabe de español, qué tanto sabe de redacción, qué tanto sabe de comprensión lectora. Y con los resultados de todos esos tests, yo ya voy a hacer el expediente del estudiante. Todos esos test resueltos por él los voy a meter a una carpeta y con eso armo mi expediente. ¿Sale? Y ahí conozco el nivel cognitivo en donde voy a partir, junto con los conocimientos previos y qué tanto vienen motivados. ¿Sí? El tipo de contenido. Los contenidos académicos se clasifican en tres partes. En conceptual. ¿Cuáles son esos contenidos conceptuales? Cuando el alumno se tiene que aprender una definición técnica, una definición exacta. Por ejemplo, teorema de Pitágoras, leyes de los signos. Es una definición conceptual. Suma de vectores. ¿Sí? Todo lo que el alumno se tiene que aprender de memoria es conceptual, que le dé una definición. La procedimental, los contenidos procedimentales son aquellos que van por pasos. Por ejemplo, resolución de ecuaciones cuadráticas mediante fórmula general, trigonometría, hasta divisiones con dos dígitos. Cuando hay muchos pasos en una operación o cuando hay muchos pasos en un contenido, en una explicación, es un contenido procedimental.
Y el contenido actitudinal es aquel el que genera un reflejo de valores en lo que nos daban en la materia de formación cívica y ética. Lo que antes conocíamos como civismo, eso es actitudinal. ¿Sí? Objetivo de aprendizaje, ¿qué queremos lograr? ¿Y qué actividades hacer? Las acciones cognitivas y pedagógicas necesarias. ¿Sí? También aquí no viene en la teoría, pero también es importante el espacio en donde se van a realizar. Eso se considera aquí en las actividades. ¿Sí? Criterios para seleccionar y emplear estrategias. Vean aquí, quiero que diferencien esto. Estos son los factores. Factores y criterios. ¿Qué podríamos decir como sinónimos de factores? Algo general, algo que tenemos que hacer a fuerza como una regla. Que para seleccionar una estrategia tiene que llevar esto. Y los criterios son estos, son 8. Nuestras actividades se deben integrar en contextos significativos, que partan del contexto del alumno y que tengan significado. ¿Sí? Yo no le voy a poner una tarea a mi alumno en donde me investiguen cómo se mueve un brazo robótico o que me investiguen dinámica de fluidos. Si estoy en una comunidad que lo más avanzado que tengo es una bomba de agua, es una copiadora, ¿sí? Entonces, este es el primer paso. Integrar actividades en contextos significativos. Punto 2, que el estudiante esté activo. Muchas de las situaciones cuando el estudiante se desmotiva es porque nosotros le damos flojera con las actividades. Que la actividad no fue llamativa o es muy pasiva, ¿sí? Punto 3. Ajustar la enseñanza según el desempeño observado. Hay maestros que para no complicarse la vida se la llevan muy light, se la llevan muy ligera. ¿Qué significa esto? Le ponen actividades muy sencillas y de ahí no las suben de nivel. Entonces le ponen unos ejercicios al alumno y rapidito lo resuelven. Y ya tiene 10 al momento ese alumno. Pero ya cuando viene otro maestro o cambian de materia, pues nunca avanzaste porque te quedaste en lo básico. Entonces tenemos que saber dosificar esto. Conforme el alumno avance, ya domine algo, ponle otra cosa más difícil. Exígele a que se esfuerce. ¿Sí? Punto 4. Usar lenguaje claro para construir significados compartidos. Puede que nosotros seamos muy especialistas en alguna materia y si le empezamos a hablar al alumno ya utilizando términos técnicos, pues el alumno, si está en una comunidad, aunque esté en un medio urbano, no está acostumbrado a esa terminología. No va a entendernos de manera directa lo que queremos decirle. Entonces hay que hablarles normal, directo, claro. Y conforme ellos vayan aprendiendo, ya eleva tu lenguaje, eleva tu léxico para que tu alumno también construya un significado. Sí, estos dos van de la mano, el 3 y el 4. ¿Sí? Punto 5. Relacionar conocimientos previos con nuevos contenidos. Tenemos que sondear qué sabe el estudiante para poder desarrollar el nuevo tema y tomar esos temas para introducir la dosificación, subir el nivel. ¿Sí? Punto 6.
Promover el aprendizaje autónomo y autorregulado. Que tú como maestro no estés dominando el pizarrón. Que tú como maestro no te la pases explicando. Que tus alumnos sean activos. Tú nada más diseña qué actividades quieres y que ellos lo hagan. Por eso dice aprendizaje autónomo y autorregulado. ¿Sí? El punto 7. Favorecer la reflexión mediante síntesis y recapitulación. ¿Qué es la síntesis? Cuando el alumno te puede explicar con propias palabras y de manera muy concreta un tema que acabas de ver. Y la recapitulación es que te lo explique de manera textual tal como tú se lo enseñaste. Esas serían la diferencia entre síntesis y recapitulación. Síntesis es una manera más abreviada de que el estudiante te explique lo que aprendió y la recapitulación, la manera textual. Y punto 8. Impulsar la interacción social. La teoría de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, sí, creo que aquí no lo marca. Nada más lo vimos de manera muy superficial, pero se las comento. Lexeminot Vygotsky fue ruso, si no me falla la memoria, que junto con Jean Piaget hicieron una teoría del conocimiento. Vygotsky hizo la suya y por su parte Piaget hizo la otra. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget establece que los niños o que una persona tiene 4 zonas de desarrollo. La preoperacional, la operacional, la de operaciones concretas y la de desarrollada. No me acuerdo el último nombre. Pero Piaget dice que esas zonas van por rangos de edad, del 0 a 2 años, de 2 a 8 años, de 8 a 11 y de 11 en adelante. Eso lo dice Piaget. Pero Vygotsky dijo, oye Piaget, tu teoría está muy bonita, pero yo digo que el alumno aprende más con la interacción de sus semejantes, con la interacción social, porque el alumno aprende el lenguaje mediante lo que le enseña a su familia y con las personas con las que convive. Por eso la teoría de Vygotsky es una teoría que se desarrolla, que se caracteriza por la interacción social. Y Vygotsky, dentro de esa teoría, dice que el lenguaje es un medio, es una herramienta de la mente y que el lenguaje también autorregula nuestro comportamiento. A grandes rasgos, esa es la teoría de Vygotsky. Pero la zona de desarrollo próximo, dice Vygotsky, que es lo inmediatamente continuo que puede hacer el estudiante solo o con ayuda de un tercero. Entonces, esa zona de desarrollo próximo es cuando el niño ya se sabe las tablas de multiplicar. Un ejemplo. Y empieza a hacer una suma. O sabe las tablas de multiplicar de memoria y empieza a hacer multiplicaciones de 2 dígitos. Esa zona de desarrollo próximo, Vygotsky dice que empieza con el niño de manera autónoma y continúa, pero con un andamiaje, con alguien que lo ayuda, que puede ser un adulto, que puede ser un otro niño, que puede ser él mismo o hasta un ente imaginario. También lo están revisando. Entonces, pero regreso a Vygotsky. Su teoría es de interacción social. Entonces, por eso es importante que el alumno trabaje en equipo. Por eso es importante que el alumno sepa trabajar, sepa hacer trabajos y tareas de manera colaborativa. ¿Sí? Vamos a continuar. Aquí. Estas estrategias tienen momentos de aplicación.
Y aquí se los puse lo más detallado posible que me permitió el curso. Quiero que ustedes se centren en esta lámina, en esta diapositiva, como los 3 momentos de una clase de 50 minutos. Inicio, desarrollo y cierre. En el inicio tenemos que hacer preguntas detonadoras, lluvia de ideas. ¿Para qué? Para activar conocimientos previos, para llamar el interés del estudiante, para engancharlos, generar esa expectativa y ubicarlo en el contexto de la actividad que queremos. Estas técnicas son preinstruccionales, están antes de dar una indicación. Es una plática que tenemos, es nuestro primer momento de la clase donde tenemos el contacto con el alumno, antes de la instrucción. ¿Vale? Esas son las preinstruccionales, pero este es su nombre técnico y aquí por eso les puse, se dan al inicio, preinstruccional. En el desarrollo, ya aquí vamos a dar instrucción, coinstruccionales. Conforme se desarrolla la actividad, voy a ir dando indicaciones, por eso es co y no nada más instruccionales, ¿sí? Entonces, se dan en el desarrollo. Esto en inicio lo hago en 10 minutos máximo. Puedo hacerlo en 5 para pasar inmediatamente a la coinstruccional, a la del desarrollo. Ya hay información importante, ya organizo contenidos y mantengo la atención y la motivación. Entonces aquí las estrategias que se ocupan pueden ser mapas conceptuales, analogías, organizadores, lluvia de ideas, diagramas, cuadro sinóptico, todo donde el alumno organice sus contenidos, mantenga atención y motivación, pero sobre todo que se exprese, que trabaje, porque recuerden que aquí tiene que ser autónomo y autorregulado y que participe. ¿Qué es el error que cometemos? Que les decimos, hazme un mapa conceptual de color azul y que tenga esta información. Y si el alumno te dice, profe, es que a mí me sale mejor el cuadro sinóptico, una llave. O que tengamos un alumno más abstracto. Profe, es que a mí me sale mejor el cuadro comparativo. Va, como ustedes. Por eso tienen que conocer a sus estudiantes para saber cuál sí les va a servir. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de técnicas de desarrollo o las coinstruccionales. Y ya para cerrar el tema, aquí ya generaste expectativa. Ellos participaron, ya saben de qué va a tratar tu clase, ya los pusiste a trabajar, ¿cómo los vas a evaluar? ¿Cómo vas a integrar saberes? ¿Cómo vas a saber que sí comprendieron? Con las postinstruccionales, las del cierre. Es post porque se da después. Entonces aquí quiero que ubiquen antes, preinstruccionales, antes, coinstruccionales, durante y las postinstruccionales después de tu clase. Ya el cierre. Integrar conocimientos para promover la reflexión y evaluar lo que aprendieron. ¿Cuáles podrían ser? Resúmenes, conclusiones, autoevaluación, coevaluación. Y eso es con los momentos de las técnicas o las estrategias en clase. Ahora, ¿cuáles son las más utilizadas? Depende de qué quieras. Si quieres para organizarlos y activarlos, si los quieres para procesar información o para apoyar a la comprensión. Entonces, para activar y organizar están los objetivos, los organizadores previos, las analogías y la activación de conocimiento. Para procesar información, que es en donde nosotros nos abarcamos más tiempo dentro de la sesión del aula, están los resúmenes, los mapas y redes conceptuales.
los organizadores gráficos y los organizadores textuales. Y apoyo a la comprensión es el aspecto visual. Ilustraciones y gráficos, preguntas intercaladas y señalizaciones. Entonces, según lo que nosotros deseemos, según cuál sea nuestro objetivo, vamos a utilizar una de estas. ¿Sí? Ahora, por eso dicen que tenemos que conocer el grupo, que tenemos que ser sistemáticos. Yo no les voy a poner a que me hagan un mapa o una red conceptual en esta sección, porque no va a haber conocimientos para vertirlos. Entonces, por eso están así en categorías. Cada categoría está en un momento para activar y organizar, para procesar información, para apoyar a la comprensión. ¿Sí? Y aquí, la metodología de la nueva escuela mexicana que está aterrizando en el nivel media superior maneja estas enseñanzas situadas. ¿Por qué va a ser enseñanza situada? Porque van a partir del contexto del alumno, van a partir del sitio donde se desarrolla el alumno. Por eso se le llaman situadas. Y son 4. También las vemos en secundaria. Aprendizaje basado en problemas, donde el alumno aprende resolviendo problemas reales. Fomenta el pensamiento crítico, la investigación y la autonomía. Recuerden que en los ejemplos donde les mandaba algunos estudios de caso al inicio de la teoría, ahorita ya no les he puesto formularios porque estamos viendo lo mismo que ya vimos, solo que ya aterrizado. Ya al final, si nos da tiempo, al final de las sesiones, ya acercándonos al examen, les voy a poner ya puros exámenes, para que vayan midiéndose. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, tenemos que partir de que los alumnos resuelvan un problema de su comunidad, de su contexto, para que desarrollen el pensamiento crítico, la investigación y la autonomía. Permítanme un minuto, déjenme responder algo. Un minuto. Permítanme un minuto y ya. Continuamos. Entonces, repito, es enseñanza situada porque parte del contexto inmediato del alumno. Y la primera es el aprendizaje basado en problemas. Se resuelve un problema real. En la otra metodología es aprendizaje basado en proyectos. Los alumnos dentro de ese proyecto crean productos o soluciones. Hay trabajo colaborativo, hay aprendizaje significativo y enfoque práctico. Análisis de casos. Hay situaciones reales o simuladas.
toma de decisiones, argumentación y juicio crítico. Este análisis de casos se da mucho en educación media superior, donde suponiendo que los alumnos tienen que poner un debate sobre el aborto, es un tema que a esa edad le genera mucho ruido y hay muchas posturas encontradas. Entonces, es aquí donde se pueden realizar, tomando ese ejemplo que tal vez no sea políticamente más correcto, situaciones reales o simuladas, para que haya una toma de decisiones, argumentación y juicio crítico. Y por último, el aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en servicios. Es tu labor social como escuela a la comunidad. Es en cómo vas a beneficiar a la escuela en tu comunidad. Entonces, aprenden ayudando a la comunidad. Se refleja en los valores, pero sobre todo en responsabilidad social e identidad. ¿Sí? Aquí es donde son 4. Bueno, son más, pero las que manejaba el curso son estas. Y aquí, estas metodologías que vienen aterrizando con la nueva escuela mexicana en educación media superior, nosotros las tenemos que convertir en constructivistas. ¿Cuál es el apartado constructivista en donde el alumno construye su propio conocimiento y el docente solo es el guía? Nos dan una especie de manual para que nuestras clases sean, entre comillas, perfectas. Y es el famoso modelo de las 5E. Enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Hay 5Es. Y si se dan cuenta, es la redacción en un verbo infinitivo que termina en ar, ar. ¿Qué significa eso? Una redacción en verbo infinitivo implica una actividad, una indicación para realizar una actividad. Entonces, ¿qué hay que hacer en enganchar? Generar interés y conflicto cognitivo. Si no hay un conflicto cognitivo, aquí tómese este ejemplo de conflicto cognitivo cuando el alumno queda prendido de que, ¿cómo no voy a poder hacer esto? ¿Cómo no voy a poder hacer esta actividad? Eso. Y con esto se genera interés. Eso es enganchar. Y es lo primerito en una actividad. El 2, explorar. A ver, ya tengo un problema, ya les planteé una actividad, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué te sirve del contexto? ¿Qué te puede ayudar para representarlo y manipularlo? ¿Sí? Aquí, para que ustedes comprendan mejor este aprendizaje constructivista, lo hacen y el maestro como guía, sin que el maestro llegue a dar el tema, sin que el maestro domine el pizarrón, domine el estrado. Entonces aquí, el tercero es explicar, construir conceptos con la guía docente. El 4 es elaborar, aplicar conocimientos en nuevas situaciones. Y el quinto es evaluar, reflexionar sobre lo aprendido. Este modelo de las 5E es en teoría los pasos que tenemos que hacer en una actividad netamente constructivista, sin que el docente tome el dominio del estrado, del pizarrón. ¿Sí? Y hay otra metodología, STEAM, corresponde a las siglas en inglés de ciencia, science, technology, tecnología, matemáticas, artes. No me acuerdo lo que era la E, se me fue, se me fue.
Aquí está. Ciencia, tecnología. Ah, la es de engineering. Ingeniería, artes y matemáticas. Ya me acordé. Está en inglés, sí, es cierto. Ah. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Todo en inglés. Ese es el modelo STEAM. Este modelo STEAM se va a enfocar en ciencias exactas. Lo vamos a aplicar en matemáticas, física, química y biología, las ciencias exactas. Como es algo científico, la A se la agregaron en el 2018, un año antes de la pandemia. Solo era STEAM, pero hubo una organización internacional que estuvo fregando o molestando al comité a que le agregaran las artes a las ciencias exactas para que sean más llamativas. Por eso se le agregó la A. Y antes era STEAM y ahora es STEAM. ¿Vale? Entonces, esta metodología que abarca las ciencias exactas, les repito, matemáticas, física, química y biología, genera autonomía, genera emprendimiento, trabajo colaborativo, el uso de la tecnología, la creatividad e innovación, el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas, pero se enfoca más en esto, uso de la tecnología. Y este modelo se caracteriza porque de cajón, los alumnos van a construir un prototipo. Los alumnos van a construir algo tangible en donde hacen y manipulan. Por eso es STEAM, ¿sí? Por eso en biología encargamos maquetas. Por eso en física encargamos lo del ciclo del agua. Por eso en matemáticas hacemos dibujos a escalas, ¿sí? Por este modelo. Y la de laboratorio social. Este laboratorio social solo lo ocupan en media superior, porque ya están más grandes. El estudiante es más consciente, es más responsivo. Entonces, el laboratorio social, el estudiante investiga la realidad. ¿Cómo? Mediante preguntas, analizando datos, pensamiento matemático, comunicación, conciencia histórica y cultura digital. Trabajando en equipo, analizando noticias, observando, entrevistando y con investigación social. Y al parecer, aquí está. Vean todas las estrategias que vimos. Las 5E, el aprendizaje basado en problemas, la metodología STEAM, el proyecto y el laboratorio social. Vean que fue, ahí está. Vean que están las 4, 5, 6, 7. Aquí están. La 5E, ABP, STEAM, Proyecto y Laboratorio Social. En un ejemplo, contaminación en la comunidad. Para enganchar, para generar interés y que haya conflicto, ¿qué hace el maestro? Ah, les muestro imágenes. Miren cómo está sucio el río. Miren cómo está sucia la carretera. Miren cómo está sucio el parque. Ya les estoy generando esa necesidad de que hay un problema. Ah, ya se los planteo. Oigan, hay un problema de contaminación en nuestra localidad y lo tenemos que resolver. En STEAM, lo que les dice, prototipo o campaña. El proyecto, ¿cómo lo vamos a solucionar? De manera colaborativa. Aquí va a ser si solamente va a participar mi grupo, si se va a participar dos grupos o toda la escuela, o solo un equipo, que también es válido. Y el labor social.
¿Qué lo causó? ¿Por qué hay contaminación en el pueblo? ¿Por qué hay? ¿Cómo me va a afectar esto en la comunidad? ¿Sí? El resultado, el aprendizaje significativo y su impacto real en la comunidad. Entonces, lo que quieren en media superior es que ustedes cuando partan de una problemática apliquen todas las estrategias. Y aquí viene un ejemplo de cada uno. ¿Sí? Y para terminar, solo son estrategias. Todo esto fue solamente estrategias. Las estrategias son el puente entre la enseñanza y el aprendizaje significativo. Ahí no hay. Su selección implica una visión pedagógica, que yo sepa manejar todo esto. Esa es mi visión pedagógica, que yo sepa manejar todo esto. Didáctica y contextual, que conozca el contexto. Que integre en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, el constructivismo de Piaget y Vygotsky. Estas dos teorías son las que sustentan el modelo educativo mexicano, la teoría del aprendizaje significativo y el constructivismo. ¿Sí? La buena enseñanza usa una combinación adecuada en el momento correcto y según el contexto, para partir de una enseñanza tradicional a un aprendizaje donde el estudiante esté activo, que modifique su contexto y conozca todas las características de la comunidad. Esa es el apartado estrategias de enseñanza. El que vimos ahorita, con el que iniciamos, fue el diagnóstico. Ya aquí ya conocí el diagnóstico, ya sé qué estrategias me van a servir y voy a cerrar. A ver, profe, pero ¿no es lo mismo el 3.3 con el 3.2? No, aquí pero no. ¿Qué cambia? El 3.2 son las estrategias que yo como docente ocupo para enseñar. Pero también debo utilizar estrategias para que mis alumnos aprendan. ¿Ven? 3.2 estrategias de enseñanza y 3.3 estrategias de aprendizaje. Vamos a ver cuáles son. Aquí está. ¿Qué son? Son procedimientos que el estudiante utiliza de manera consciente, flexible y adaptativa para aprender, resolver problemas y construir conocimiento. Aquí lo que queremos es de que el alumno aprenda a aprender, que el alumno regule su propio proceso. Y aquí las estrategias de enseñanza las da el maestro, las ejecuta el maestro. Y las estrategias de aprendizaje las ejecuta el estudiante, no el docente. Aquí vamos a hablar de estudiantes. Aquí. Características principales ejecutadas por el estudiante cuando necesita aprender o resolver algo. Cuando haya una toma de decisiones, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo usarlo. Requieren planeación y control, que el estudiante monitorea su propio proceso. Dependen del contexto y se adaptan a los recursos y situaciones disponibles. Son adaptativas y flexibles y se ajustan según el tipo de conocimiento a aprender. ¿Qué son todas estas características? Que el estudiante sepa hacer algo, que no dependa de mí para que él llegue a hacer algo, que él tenga su propio criterio para hacer algo. Ejemplo, hagan un mapa conceptual de la Revolución Mexicana. Y hay alumnos que se van a trabar a hacerlo. Y hay otros que, profe, ¿de qué color? Profe, ¿de qué información lo bajo? Profe, esto. Tienen que dominar esto.
¿sí? Y lo que les comentaba en la anterior, también como estudiantes tienen que manejar los tipos de conocimientos, los básicos, los que les van a permitir desarrollar teorías más complejas o o desarrollar conocimientos más complejos, el conceptual, lo que le dije, definiciones, conceptos, estratégico, qué hacer, cómo hacer y cuándo, y la metacognición, aprender sobre su propio aprendizaje, reflexionar sobre su propio aprendizaje. ¿Qué es esto, la metacognición? Y aquí, estas estrategias de aprendizaje también les van a hablar de primarias. También vamos a pasar por todas las etapas. Recuerden que los alumnos que ustedes reciben en media superior son los que ya pasaron preescolar, primaria, secundaria y los tienen ustedes. Entonces, las estrategias de aprendizaje son tres categorías de recircular la información. Las más básicas no necesitan un razonamiento complejo, sirven para memorizar y repetir información. ¿Cómo nos aprendemos las tablas de multiplicar? Aquí está. Repetición simple, repetición parcial y repetición acumulativa. Y aquí están. Solamente muy comunes en preescolar y primaria. Repetición y memorizar. Repite y memoriza en preescolar y primaria. Ya cuando avanzan, ya hay de organización. Ordenan, clasifican y agrupan información. Por ejemplo, los cuadros sinópticos, los mapas mentales y la clasificación por categorías. Ya hay comprensión, ya de memorizar no basta en esta etapa, ya te ayudan a comprender algo, ¿sí? Y pasamos al siguiente nivel, la elaboración. Es aquí cuando el alumno estructura lo que él ya sabe en sus conocimientos previos con la información nueva para llegar a un significado. Crear frases asociativas, las famosas mnemotecnias, asociar ideas e imágenes y explicar con sus propias palabras. Son las más potentes para el aprendizaje significativo. Sus alumnos en media superior van a estar aquí en esta etapa de elaboración, ¿sí? Porque en secundaria ya estuvieron aquí y en la primaria estuvieron aquí. Ya ven cómo se relaciona. Tres categorías conforme pasamos niveles educativos. Y aquí las vamos a ver de manera desglosada. Las de recirculación, lo más básico, solo hay repetición hasta memorizar, pero son el punto de partida para cualquier aprendizaje posterior. El ejemplo que les puse, las tablas de multiplicar. Me las aprendo memorizando, me las aprendo memorizando. Ya cuando domino una tabla de un cierto número, me paso el que sigue. Ahí está. Repetición simple. Repite la información completa una y otra vez sin modificarla. Cuando estamos en preescolar, bueno, esto ya es en la primaria, en primaria baja. Cuando sistema solar, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Repetición parcial, solo lo más importantes o difíciles. Fórmulas. Fórmula del triángulo. Área es igual a base por altura sobre 2. Fórmula del cuadrado. Lado al cuadrado. ¿Sí? También se puede dar en fechas y en nombres claves. Y en la repetición acumulativa se agregan elementos de manera progresiva al conjunto memorizando conforme vas avanzando. ¿Sí? En las estrategias de organización sirven para clasificar y agrupar, identificando categorías, agrupar elementos por similitud, representa la estructura visual.
Esto es para comprender mejor y aquí memorizar no basta. Hay que comprender más. Y aquí ejemplo, clasificar animales, mamíferos, peces y crustáceos. ¿Y qué herramientas utilizamos? Cuadros sinópticos, mapas mentales, diagrama de Venn, tablas comparativas y todo lo que se da. Y en las de elaboración, que es aquí donde ustedes van a tener sus alumnos, relaciona la información nueva con conocimientos previos. Son las más potentes para el aprendizaje significativo porque dan mayor significado al contenido. Creando frases, y aquí el ejemplo que les puse, construir frases que relacionen conceptos. El coco es más grande que la nuez. Va. Explicar con sus propias palabras. Reformular el contenido usando lenguaje propio. Evidencia y comprensión real. Asociación de ideas. Conectar la información nueva con algo ya conocido o vivido y las analogías. Comparar la información que ya tienes, conoces y manejas con algo nuevo para relacionarlo. El ADN es como un manual de instrucciones. ¿Sí? Les recuerdo, estas son para estudiantes. Estrategias según el tipo de contenido. Hay para memorizar, que son las factuales, y para una comprensión profunda, para contenidos más complejos. Para la memorización, me puedo aprender términos, listas, datos aislados, fechas y nombre, repitiéndolo, asociando y agrupándolos. Pero para contenidos más complejos, ya no sirve que yo conozca un concepto. Tengo que conocer todo el significado, los conceptos abstractos, las explicaciones causales, las relaciones entre ideas y los principios y teorías. ¿Sí? Y aquí, ¿qué estrategias? Organiza. Vean cómo evolucionan. De repetir, evoluciona elaboración. De asociación, evoluciona organización. Y de agrupación a mapas conceptuales. Entonces aquí, idea básica, memorizando. Y para una comprensión profunda hay que hacer esto. Elaborar, organizar y crear mapas. ¿Y cómo van estas tres en el aula? La recirculación la favorezco haciendo listas, dictados y repitiendo. Ideal en primarias para vocabulario, tablas de multiplicar y fórmulas. La organización, hay herramientas, hay cuadros sinópticos, hay mapas mentales y diagramas. Útil para clasificar contenidos y estructura conceptual. Y la de elaboración, los debates, como esta es la más elaborada, ya el alumno ya no repite y aquí solamente agrupa, pero ya aquí ya desarrolla más contenido. Entonces ya expresa opiniones en el debate, ya explica y ya da ejemplos más elaborados, porque ya hay una comprensión profunda y pensamiento crítico. Entonces así van evolucionando estas tres. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer como docentes? Modelarlas, hacer que el alumno las ocupe en la vida real, que la enseñanza sea gradual, empezar con lo simple como la recirculación y progresar a lo más complejo, la elaboración, adaptarlo al contexto. Aquí le puse en telesecundaria o telebachillerato, hay que ajustarlas a la realidad que tienen, lo que vimos en la lectura del diagnóstico. Y evaluar. A ver, ya manejas esta estrategia, ponte a hacer otra. ¿Por qué solo usas esta? Desarrolla de la demás para que el alumno aprenda más. Y para finalizar estos temas, estas estrategias de aprendizaje son para el estudiante y lo empoderan para construir su propio conocimiento. Recuerden que estamos hablando del paradigma constructivista. ¿Sí? Hay recirculación, organización y elaboración.
Partimos de lo simple a lo complejo. Son las tres. Son claves para desarrollar la autonomía, el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Se modelan, practican y adaptan al contexto. Son prácticas. No solamente se aprenden con la teoría. Entonces, del estudiante pasivo se convierte autónomo, reflexivo y estratégico. Y es la misma reflexión que usé en la diapositiva anterior, porque en la diapositiva anterior fue el rol del maestro con estrategias de enseñanza y tiene que coincidir con el rol que tiene ahorita el alumno con las estrategias de aprendizaje. Y a grandes rasgos, esto es todo y lo vamos a dejar aquí, porque los demás temas ya se relacionan entre ellos y ya está más, sería mucho contenido para hoy. Entonces, terminando, les subo la grabación y les agradezco haberse conectado el día de hoy. Seguimos en contacto en el grupo por cualquier duda y en breve les subo el material que utilicé, las diapositivas y la grabación. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.